Bueno, ya lo tenemos a él, a Pablo Melicchio, para que nos cuente y charlar con él sobre esta dependencia Está re concentrado en emocional. algo, Pablo, porque no Mirá, sé Pablo. no sé qué está haciendo. Pablo está tratando de intensamente conectarnos. concentrado. Ahí está. Ese es un ejemplo de la intensidad, porque él es De lo que es la intenso con su intensidad trabajo. buena. Intensidad Y no el mal uso pasional. de la palabra intensidad. Exacto. Pablo, ¿nos escuchás? Y los escucho, ¿me ¿Cómo escuchan estás? bien? Pablo Melicchio, como siempre, en nuestro consultorio para tratar un tema muy importante que tiene que ver con la dependencia emocional y también darnos cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos ítems a tener en cuenta cuando estamos en una relación tóxica, Pablo? Bueno, un tema muy importante, ¿no? En esta tarde en el consultorio de Las Bravas. Mucha gente consulta, no solamente cuando vienen al psicólogo, sino en las redes, ¿no? Cuando tenemos esta posibilidad de dialogar con la gente que nos va siguiendo. La cuestión, ¿cuándo una persona es dependiente emocionalmente? De alguna manera, primero para tranquilizarnos, nadie es totalmente independiente, porque crecemos en función también de compartir con los demás, necesitamos y deseamos estar con personas, pero cuando se pone esto patológico, que ahí hay que prestar atención, ya está un poco complicada la cuestión, porque como cuando se habla de las adicciones, ¿no? Cuando uno habla de adicciones dice que hay una dependencia psicofísica, ¿no? Entonces, puede ser por un consumo de una sustancia tóxica, pero también puede ser por el consumo, así como se escucha, de un otro, ¿no? Quedarte pegada o pegado a ese vínculo de tal manera que creas que sin esa persona no podés vivir, ¿no? O sea que ahí, la palabra tóxico va de la mano de la palabra control cuando hablamos de algo patológico. Porque también sí, puede estar, o sea, la demanda que vos decías de relación social que necesitamos todos los seres humanos, es lógico, es razonable. Somos seres sociales. A veces necesitas, te acompañan a un médico, no sé, te pregunten cómo estás. Pero digo, ¿cuándo empieza a ser un exceso y empieza a ser tóxico? bien, cuando vas perdiendo la libertad de ser, cuando vos sentís que sin esa persona no podés vivir, y empieza a ser tóxico también porque de alguna manera perdés tu identidad, vas cortando tus lazos sociales, aparecen celos. Estamos hablando acá puntualmente los vínculos, por sobre todo los vínculos de pareja, ¿no? Donde aparece más nítidamente esta forma de dependencia emocional. A mí me parece que el tema central ahí es a pensar que cuando uno va perdiendo la libertad y cuando sentís que sin esa persona no podés estar, cuando empezás a sentir que te controlan y controlan. Claro, perdés identidad, Pablo. Perdés Claro, tu propia claro, identidad, dependés del otro, como lo es también la dependencia económica. Cuando vos dependés de la economía de la otra persona, dejás de ser vos, porque ya no tenés poder de decisión, poder de libertad. Es lo mismo la dependencia económica que la dependencia emocional, ¿va de la misma mano? Claro, sí, toda forma de dependencia que termina siendo asfixiante, termina siendo patológica también, ¿no? Toda dependencia, pero está diciendo la palabra. Vos cuando sos una niña o un niño dependés de tus adultos de crianza, porque sin esos adultos de crianza te morís, inevitablemente, Claro, ¿no? claro. Pero cuando esa misma inmadurez que tenés en la niñez la llevas a los planos emocionales en la vida adulta, te construye eso mismo, como si la pareja fuera tu mamá o tu papá y no podés ser sin esa persona. Diste en el clavo de lo que te iba a preguntar. Claro, ¿Hay relaciones vamos, tóxicas vamos. entre madre e hijo? ¿O entre padre e hija, por ejemplo? Pregúntale al que la milanga de mi vieja. No, si no. Seguro, o no. Por supuesto. Bueno, a ver. Yo hay gente que he conocido de verdad. Hay hombres que se han casado, que han tenido hijos, que han formado una familia y han salido del closet cuando murió la mamá. Imagínate, o sea, no sé si te la resumo. La pérdida de identidad. Perfectamente, porque a veces, digamos, lo que los psicólogos llamamos el Edipo, ¿no? Que es el vínculo Claro. con los padres. Se supone que a medida que vas creciendo, salís en la adolescencia, se empieza como a resolver esta conflictiva edípica, y la adultez es signo de que uno ya no Viste la tecla, necesita Ro.
no ¿Qué? necesita de Sí. la madre y del padre, ¿no? Pero obviamente que puedes tener un vínculo lindo con tus padres, pero cuando hay una dependencia y tenés que consultar todo y necesitas la aprobación de tu mamá o de tu papá o la aprobación de tu pareja, Claro. cuando Pablo, no tenés una independencia emocional, a eso le decimos ¿sabes? tóxico. En los últimos tiempos lo que me he dado cuenta al relacionarse, ¿no? con personas que quizás están separados y tienen hijas o hijos. Hay muchos padres, decime si esto es dependencia o no, o qué será, pero hay muchos padres separados que cuando tienen la relación con su hija, que puede ser la más linda del mundo, pero ese padre siente muchas veces que le tiene que rendir más explicaciones a su hija que Sí. a otra persona, ya sea o a su ex, no sé si explicación está bien dicha la palabra, ¿no? Pero por ahí, si el padre que está separado quiere comenzar una relación, dice no, porque no quiero que mi hija todavía me vea con alguien, no quiero que mi hija, no quiero subir foto con alguna chica, porque no quiero que mi hija me cuestione, ella se da cuenta de todo, me pregunta, ¿qué es eso? Sí, a ver, Vero, son distintas formas de dependencia emocional. A mí me parece que el punto central es pensar que todo vínculo sano es fluido, uno no deja de ser la persona que quiere ser. Claro. Cuando empiezan demasiadas explicaciones, cuando tenés que estar haciendo todo movimiento pensando cómo le va a caer a la otra persona, cuando tenés que estar todo el tiempo en un estado de tensión porque crees que la otra parte, tu pareja, Claro. o tu familia, va a juzgar tu movimiento y vos a moverte en función de esa mirada, porque a veces no es la mirada Pablo, real, yo es la mirada interior, ¿no? ¿Te puedo hacer con esto de respecto a los vínculos de padre, hijo? Hay algo en psicología que se llama la voz de la madre, ¿no? Que corre tanto para varones como para mujeres, como para, digamos, en todas las cuestiones. Que quizás, estoy diciendo una pavada, no lo sé, quizás por ahí en las familias numerosas, donde hay 3 hijos o más, en el segundo hijo no resuena tanto. Por ejemplo, en el más grande sí, porque es al que, digamos, es con el que se cometen todos los errores, al que le cargan todas las culpas, pero también al que más atención le prestan. El segundo es como que lo dejan ahí, bueno, prendete en la cola del cometa, arreglate, y el tercero es el más chiquito, es como que, bueno, y después se van viendo, bueno, a menos que sea le una permite familia muy todo. numerosa, claro. Pero sobre todo el del medio, a mí me da la sensación de que es el más independiente, el que no necesita tanto la voz de la madre. Porque la voz de la madre también es muy tóxica, es cuando uno hace en relación a que inconscientemente, che, esto está bien o esto está mal, y me imagino a mi vieja diciéndome, ¿qué haces? ¿No? Y por ahí me coarta la libertad de mis propias elecciones, que son quizás muy diferentes a ella, porque a lo mejor yo soy, no sé, tengo los genes de mi viejo, y a ella le parece mal, y digo, es que, ay, Dios, y es un tremendo conflicto, necesito años de terapia, Dios mío, no, pero fuera de chiste. Vamos a ver si ayudamos con algunas ideas y después lo ampliamos, pero no hay algo que se llame directamente la voz de la madre ni la voz del padre. Yo lo he Sí, leído muchas veces, sí. Sí, pero no, eso no, digamos, en general se habla, que una vez que vos creces, no necesitas esa voz de mamá o esa voz de papá. Eso se llama super yo en psicología, digamos, Ah, muy bien. de alguna Que manera vos ya papá o tenés... mamá te autoricen una vez que ya tenés, que sos un grandecito en la vida, El que visto te bueno. autoricen o te determinen a todo lo que Actuar. es las elecciones, la forma Sí. de actuar. Incluso hasta la sociedad puede ser un Sí, poco la Los voz de mujeres que son frustradas y que trasladan sus propias frustraciones a las hijas mujeres. Sí, es verdad. Pensemos lo siguiente. Entonces, lo que tenemos dentro son las voces interiorizadas de mamá y papá. Y eso, de alguna manera, cuanto más dependencia emocional tenés y más infantil sos en tus emociones, como que estarías más atenta a cómo le caería a mi mamá, cómo le caería a tu papá. Hasta incluso hay padres, obviamente, que ya no están vivos, y los hijos siguen moviéndose en función de cómo sería la aprobación o no de mamá o de papá. Crecer es tomar O sea, una independencia. Pablo, en resumen, perfecta mirada. Claro. todo tipo de dependencia con cualquier tipo de relación no es sano. Bueno, por eso les decía. ¿Y cómo que lograr un cuando hablamos- equilibrio, ¿no? Con todo eso. Por eso decía, cuando hablamos de dependencia, se puede articular tranquilamente hasta a sustancias tóxicas. Una persona es adicta porque depende psicológica y mascarita. físicamente de esa sustancia tóxica. Y cuando sos una persona que dependés de alguien porque crees que no podés ser feliz
sin esa persona, creas un estado de dependencia. Todo estado de dependencia termina siendo tóxica, porque no sos vos y no sos libre, Vero. Claro. Ya, ahora, y claro, no sos libre, qué es que difícil. importante. Pero ¿qué es la libertad también, no, Pablo? Porque por ahí, perdón, Vero, digo, la libertad, uno la dice como el valor supremo del ser humano, ¿no? Uno está dispuesto a entregar incluso hasta la vida en pos de que le quiten la libertad, ¿no? O atravesando la libertad, pero realmente, ¿qué es la libertad sin afecto, no? ¿Qué es la libertad sin el otro? Es muy difícil lograr ese equilibrio que dice Verónica, ¿no? Entre el tóxico que te dice qué hacer y hoy que vivimos sin Dios, ¿entendés? Sin un Dios, sin decir, bueno, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el valor? Claro, ¿Por esa dónde es la voy? clave, ¿no? La libertad no es la libertad de me desprendo de todos los seres, sino lograr una libertad con esos seres, Pero ¿cómo con haces? esas relaciones, claro. Porque no tenés total Por eso libertad, no digo. es cierto que No, tenés pero a total ver, libertad. Aclaremos eso, está muy bien, digo, somos seres en general libres, por supuesto que tenemos alguna cuestión de conexión con algunas personas donde esa libertad se condiciona un poco, lo podemos explicar, pero lo opuesto a la libertad es la subordinación y la esclavitud. Cuando vos estás subordinada o esclava al dictamen y a los movimientos que te impone una pareja, o esa vocecita interna que no te deja ser libre, ahí es la libertad realmente en el otro extremo. Cuando la libertad sí queda taponada por esas ideas que te imponen, ya no sos libre y ahí no A podés mí me ejercer. gustaría después hablar bien cuál es el tema de la derecho? libertad. Sobre todo por la sociedad en la que vivimos, porque vivimos en una sociedad muy alienada, a pesar de que exprese valores en el que cada uno puede hacer lo que quiera, no es cierto. Mientras más libres intentamos ser o mientras más profesamos, me parece que más conservadores nos ponemos, más prejuiciosos nos ponemos. Entonces, a mí me gustaría de verdad abordar el tema de la libertad con profundidad, con tiempo, ¿no? Porque me parece que eso termina determinando todo. Y en derecho, vos sabés, Pablo, que está la figura del temor reverencial, que es el temor que tienen los hijos hacia los padres, Sí. y que por eso no hacen determinadas cosas, no toman determinadas decisiones por temor reverencial, que se denomina. Y se han logrado hasta sobreseer responsabilidades en casos muy extremos de actividades o actitudes de hijos o hijas por el temor que tenían de sus padres, temor que era inconsciente. Porque no es que había una pistola en la cabeza, una espada de Damocles amenazante sobre esa persona. Era la toxicidad en la relación que generaba un temor interno. Por eso, por el tema de la libertad, obvio que es muy amplio, lo podemos trabajar en otro consultorio, pero para que quede claro en relación a la dependencia emocional, claramente si sos dependiente de alguien, no podés estar solo, sola, necesitas todo el tiempo aprobación, ahí realmente no sos un ser libre. Claro. Entonces, reflexionar que cuando no podés disfrutar de tu vida por fuera de una pareja y te vas quedando conectada todo el tiempo con los decires o las acciones de tu pareja, no sos vos. ¿Y qué pasa cuando tu pareja desaprueba cómo sos? Por ejemplo, cómo te portás en sociedad, ¿no? ¿Qué cosas haces, no haces, decís o no decís? ¿Cómo te defendés, cómo te cuidás? ¿Qué pasa cuando tu pareja no solo no te acompaña, sino que además al no acompañarte de alguna manera también te expone, ¿no? Yo me plantearía ahí si realmente hay amor, porque el amor es aprobar, acompañar, sugerirle al otro, ¿no? Si hay algo que yo estoy haciendo mal, no sé, cuando hablo o cuando me expreso y mi pareja me dice, mira, fíjate cómo estás diciendo la cosa, cómo estás vestido. Sugerencias no es lo mismo que te condicionen. Cuando te condicionan, creo que no tiene que ver con el amor y la No, libertad. pero por ahí yo pregunto, ¿no? Porque hay muchas parejas que dicen, bueno, yo soy así, vos sos así, no me importa. Eso empieza a generar, claro, nos respetamos, pero empieza a generar como una distancia, ¿no? Entonces, si uno no aprueba, digo, uno se queda callado, el otro sí, bueno, ya está, llevamos 80 años de casa. Ayer me pasó que venía caminando, venía a dejar el auto y me quedaba a una cuadra de casa. Y venía caminando y venía un señor y una señora grandes, de un matrimonio largo. Entonces, claro, llevaban más años que Matusalén. Y yo me di cuenta que él le contestó muy mal a ella, ¿no? Y ella ya ni le contestó. O sea, venían los dos como, bueno, ya tenemos esta dinámica, ¿para qué si nos conocemos? Es como decir, bueno, la verdad no apruebo lo que está diciendo. Le decía, sí, bueno. Y la otra ni se inmutó, ¿entendés? Siguió caminando como diciendo, bueno, no me importa. Digo, cuando es, digamos, uno dice, bueno, no me quiere, o cuando simplemente, bueno, no apruebo lo que decís, no apruebo lo que haces, no te digo nada. ¿Es peor esa indiferencia? Sí, claro. El amor, la pareja y los vínculos profundos
significan implicancia, ¿no? Si quien está a tu lado no se implica en tu vida, Claro. en tu trabajo, me parece que tiene que ver con una indiferencia. Una persona te tiene que, Está una bueno, persona una- te tiene que sumar, Pablo. La persona que Grabame vos elegís esto, como compañero. editor. Claro, es que la persona que vos elegís como compañero te tiene que sumar en tu vida, te tiene que elevar, ambos se tienen que elevar. Entonces así Yo se agregaría, potencia claro. uno con otro, tiene que ser recíproco, porque si te cuestiona, te limita, no te acompaña, y sí, la verdad que No te me pregunto, protege, no te acompaña, no te defiende. Y la verdad No, me defiende pregunto, sola porque yo no hice pero al final, nada. ¿para qué lo quiero? Claro. Yo no fui. Si te haces la viva y le contestaste al taxista, Ah, jodete. jodete, lo hiciste vos, lo hiciste vos. Yo qué no culpa estaba ahí, tengo, no tengo loca, nada que ver. ¿verdad? No, pará, pero yo te defiendo a muerte, yo me pongo delante de un escudo, como un escudo sí. de balas. Y después te digo cualquier cosa, pero en el momento Pero en el momento yo defiendo a salgo muerte. ahí, ¿no? Claro. Y hago el toro. Pero Por eso digo, para definir esto, que quede bien claro, es para pensar vínculo tóxico de pareja, vamos un paso atrás. Una persona que está bien consigo misma y es feliz con su vida, con su cuerpo, con su cabeza, con su actividad, cuando está bien sin una pareja, cuando encuentra una pareja, esa pareja también tenía que ser feliz en su vida solitaria. Cuando dos personas están bien en su vida solitaria, se encuentran, potencian esa felicidad y si se Claro. acompañan y respetan la libertad del otro, tenemos una pareja sana. Y ¿eh? sí. Ahora, Pablo, ¿por qué una persona necesita todo el tiempo la aprobación? La aprobación de amistades, la aprobación de la familia, la aprobación de la pareja, la aprobación en el trabajo. Cada paso que da necesita esa aprobación. ¿Qué le Sí. pasa a esa persona internamente? Una persona muy insegura, ¿no? Cuando le estás todo el tiempo aprobación, es algo que a lo mejor todavía no te autorizás a ser vos misma en lo que estás haciendo. Así que creo que discutir con alguien y preguntar, bueno, cómo estoy vestida, cómo salí hoy en la tele, hablé bien. Cuando vos preguntás, no es lo mismo que estar buscando la aprobación. Preguntar es implicar al otro. Claro, y está bueno sí. porque podemos nutrirnos de lo que nos señalen los otros, ¿no? Qué difícil que es ser humano. Porque sabes que también, no, de verdad lo digo, chicos, es muy Por no, supuesto pará, que no, es pero difícil, pero es muy dificilísimo. difícil. Porque ser Totalmente humano, cierto. sobre Ser todo humano, re es difícil. dificilísimo. Ser Claro humano, que sí. ¿sabes por qué lo digo, Pablo? Somos una Porque caterva de instintos nosotros. por un lado, primero, las relaciones humanas es muy difícil. Claro. Segundo, el humano es difícil, porque digo, necesitas la aprobación. Pero La después mente es tenés la difícil. otra persona que está todo el tiempo con el ego bien arriba y decís, no, pero yo esto, yo, el yoísmo, también es una virtud, es un defecto, porque tenemos de todo. Por eso digo, qué difícil y tenés que el arrastre de la historia encontrar- personal, individual que Ni viene hablar, arrastrando la encontrar el la niñez, equilibrio, ¿no? los padres culpables siempre. ¿Viste? Siempre hay que Claro. poner las caras. Entonces recurrimos a las constelaciones familiares, a los registros akáshicos, a los libros, esta Sí, culpa no es entramos a mía, buscar, claro. vamos a los antepasados, la carta natal y todo eso para ver si algo podemos resolver, Pablo. Ay, pobre Pablo, somos tres cotorras matándolo. Pensemos, me parece interesante esto que dice, ¿no? Qué difícil ser humano y qué paradoja, porque lo que tenemos Claro. que ser es ser humano. En este tiempo donde el ser humano está cosificado, Sí. virtualizado, donde aparece cada día esto de la inteligencia artificial, yo lo que digo es que hay que salir del narcisismo, del egoísmo y ser humanos. Y ser humanos es amar, cuidarnos, cuidar al Exactamente. otro. Y entonces creo que es difícil ser humano, pero no vamos a aprender nada hasta que no seamos humanos. Exacto. Bueno, Pablo, Exacto. vos sabés que el Papa decía el otro día, podés creer en Dios o no, pero él decía, el camino a la santidad, como lo entiende la iglesia o la religión, es el cultivar los valores o el cultivar la humanidad. Es decir, el dejar de lado los impulsos, el ego, todas estas cuestiones que no nos llevan a nada, sino a mezquinar, a cambiarlos por otros valores, porque en definitiva son los que te terminan llevando a la felicidad, a humanizarte y a desanimalizarte, si querés, en algunas situaciones. Y la verdad es que esta sociedad, cuando te dicen, bueno, ¿cómo estás vestido? Que te tenés que vestir así, que te tenés que vestir así, que tenés que ponerte esto, la verdad es que de alguna manera te hace perder la libertad, te hace cuestionarte permanentemente qué es ser humano, ¿no? Porque si por lo menos a mí me pasa aquí en Buenos Aires, ¿no? Que te dicen, no voy a ser el único salame, voy a cambiar la palabra, ¿no? O el único tonto que no hace esto. No voy a ser el único que no hace esto. Uniéndose a la manada de alguna manera y saliendo de la individualidad de decir, bueno, sí, voy a ser el único tonto que hace esto porque es lo que está bien hacer. O porque es lo que corresponde hacer, o porque es lo que me hace crecer a mí y a la comunidad, pues estamos todos concatenados en definitiva.
totalmente de acuerdo con la palabra cultivo, porque si pensamos al ser humano como se piensa una granja, como se piensa cultivar la tierra, cultivar frutas, es decir, si no nos cultivamos, cultura también viene de cultivo, ¿no? Claro, una persona sí. culta Sí, señor. que de alguna manera se cultiva. Entonces, creo que cuando empezamos a tomarnos como seres que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Que tenemos que tener una cultura, cultura no es libros, la cultura es entender que somos seres humanos interconectados, que nos necesitamos, que no quiere decir dependencia, ¿no? Nos necesitamos, estamos conectados y yo necesito de ustedes de mí, para que la vida triunfe por sobre todas las cosas. Claro. El egoísmo, el narcisismo está llevando a que cada uno se mire su ombligo, ¿no? O Exactamente. sea que, como conclusión, yo saco que el umbral para pasar de no tóxico a tóxico siempre está vinculado con la supresión del yo, del otro, y Bien. con la dependencia que tiene la persona que se siente víctima de esa relación tóxica. Bien sintetizado, Ro. Lo que hay que lograr es, primero, si uno está solo, sola, cultivarse, trabajar, conocerte. No cuesta mucho la contemplación, el silencio, Sí, saber quién cuesta soy. mucho. Hasta que yo no sé quién soy, no me voy a poder ver en relación a un otro. Eso lo Y decía si yo- Sócrates. Sócrates decía, Bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, exactamente. Si no te conoces a vos, en una pareja te vas a perder. Y si te perdés en una pareja, también puede aparecer estos niveles de toxicidad, donde crees que la felicidad es estar con un otro. Y primero la felicidad es estar con Estar uno con mismo. uno mismo. Ay, es tener tan mucho difícil. cuidado. Disfrutarnos, Es no. tan Yo creo que difícil. es Lo más dicen fácil tanto los eso. psicólogos. Hoy está tan de moda, No, pero yo creo que es más fácil tan difícil. encontrarse uno mismo y ser feliz uno mismo para Pero es muy para difícil, poder es muy después difícil. Sí, entablar claro, relaciones humanas. Si vos Pero no es estás bien con difícil. vos mismo, va a ser siempre difícil. Claro, ¿O no? pero de vuelta, a ver, es difícil. Es muy difícil. Es difícil ser humano, pero ¿qué somos? ¿No? Entonces, Claro. vamos a terminar siendo cosas, ¿sí? Sujetos, objetos más que sujetos. Entonces, ser sujeto y sujeto del deseo, que es realmente lo que siempre proponemos los psicólogos. Es decir, primero conocerte, descubrir cuáles son tus deseos y a partir de ahí se encausa tu vida porque le encontrás sentido a la vida. Si no estás perdido en el otro o perdido en la sociedad o perdido en los imperativos familiares y ahí estás en el nivel más alto de toxicidad personal, ¿eh? Y sí, realmente. Bueno, Pablo, vamos a seguir en terapia con este tema, ¿eh? Porque nos quedan un montón de... Próximo tema, y lo deja Amalia ahí, la libertad, pura y La exclusivamente en libertad. nuestro consultorio va a ser la libertad. El gorro frigio, para entender la palabra Amo el libertad tema, me y sobre encanta. todo, claro, sobre todo ejecutarlo, ¿no? Digo, decir, Libertad bueno, no confundida con ¿qué? libertinaje, Claro, ni con Nada, abuso. nada que con los extremos. Claro. Y es cierto que los grandes sabios por lo general siempre han estado solos. Si miramos en la historia, no sé, se me ocurre Diógenes, se me ocurren muchos otros, ¿no? Que a pesar de que somos comunidad, porque somos mamíferos y eso no nos los podemos quitar, Sí. es cierto que el cultivo del alma, del espíritu, de la esencia, de lo que sea, de lo que está acá, de lo que está acá, de lo que está acá, donde fuere, de lo que está acá, sobre todo la local, la azotea, digo, me parece que es sumamente importante, pero que es muy difícil hoy en una sociedad donde tenemos mucho ruido y donde el yoísmo y la selfie es lo que manda, ¿no? Claro, totalmente. Pablo, muchísimas gracias. Tenemos la verdad que nos quedaríamos toda la hora hablando con vos, pero tenemos que hacer un cortecito con este tema, pero te vamos a convocar, por Bien. supuesto, para hablar del tema de la libertad que nos gusta mucho. Gracias, Pablo. Gracias, que estén muy bien. Gracias.